Aquí voy a abrir un archivo nuevo y vamos a repasar lo que hemos visto en las clases pasadas. Sobre todo, bueno, la diferencia entre línea y polilínea. ¿Quién me puede decir? Que la línea se van haciendo de una por una y la polilínea la puedes elegir toda completa al terminar tu dibujo. Exactamente. Entonces, si por ejemplo yo hago aquí... círculos y arcos. Ajá, también otra diferencia con la polilínea es que puedo hacer arcos a la vez que hago líneas rectas. Con la línea únicamente voy a poder hacer líneas rectas, ¿sí? Entonces, bueno, voy a hacer una figura, por ahí una figura pues irregular con la línea. Y bueno, pues como ustedes ya saben, cada trazo que yo haga, cada línea va a ser independiente, entonces si yo pues la muevo por aquí, se va a mover únicamente esa línea y no la figura completa. La diferencia con polilínea, si yo hago una figura, aparte de que tengo la oportunidad de, por ejemplo, hacer un arco o hacer, pues sí, una figura un poquito más... pues sí, un poquito más completa en ese sentido, que puedo hacer arcos también. Cuando yo termine de hacer mi figura, por ejemplo, esta figura que me quedó medio rara, cuando yo la seleccione y si la muevo o la modifico, se va a modificar mi figura completa, ¿sí? No va a ser cada línea, sino va a ser la figura completa. ¿De acuerdo? Y bueno, también vamos a tener algunas herramientas que nos van a ayudar, ya sea si lo hicimos con línea y queremos que esta figura sea una figura completa, va a haber una herramienta muy útil para eso. ¿Recuerdan cuál era esa herramienta? ¿Cuál dijo? Era el comando de join. Exactamente, sí. Bueno, la pregunta era esta. Si yo tengo esta figura que yo hice con línea, que cada línea es independiente, y yo quiero tener una figura completa para poderla editar, lo que puedo utilizar es el comando de join. Entonces, lo que hago es seleccionar cada parte de mi figura que yo quiero que esté completa, y aquí tengo, por ejemplo, el botón de join, que son dos flechitas que se están juntando, o simplemente escribo el comando, que sería join, o en español sería unir. Entonces, de esta forma, pues lo que hace precisamente es unir esa figura y ya me queda la figura completa, y si la modifico, si la muevo, se va a mover completa, ¿sí? No cada trazo individual. Y bueno, a viceversa, tenemos también otra herramienta que me va a ayudar. Por ejemplo, si yo hice un trazo con polilínea y quiero editar nada más una de esas líneas, lo puedo hacer con la herramienta de explode, ¿sí? O explotar. Básicamente lo que hace es separar, ¿sí? Es el contrario, digamos, a join, ese sería el explode. Entonces, el comando, pues sí, es explode, lo puedo escribir tal cual, o puedo seleccionar aquí el botón, que básicamente es como un cubito separado, ¿sí? Es como, pues sí, un cubo que está separando cada una de sus partes. Entonces, pues ya, eso me da un poquito idea de qué es lo que hace. Entonces, le voy a poner el comando explode, que como les decía, es ese cubito que está siendo separado, y de esta forma ya cada elemento es individual, y yo puedo modificarlo si quiero modificar nada más ese arco, o quiero modificar nada más esta línea, también lo puedo hacer. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, bueno, sí, básicamente, si yo quiero juntar, si yo hice algo con una línea, o por ejemplo con dos polilíneas, y quiero juntarlos, pues el comando es join. Algo importante que les voy a preguntar es, por ejemplo, si yo tengo una línea de esta forma y tengo otra línea por acá, ¿estas dos las puedo unir con el comando join para que sean una sola figura? No.
Exactamente, no las puedo unir. A fuerza tienen que estarse tocando para que puedan unirse. Entonces, si yo las selecciono así como están y le pongo join, pues no va a hacer absolutamente nada. Va a seguir cada línea individual. ¿Por qué? Pues porque no se están tocando y por lo tanto no pueden formar una figura completa. Sin embargo, si sí se estuvieran tocando, por ejemplo en este caso, que ya las líneas se están tocando, ahora sí, pongo join y me queda la figura completa. Igual, ya la puedo yo editar de esta forma. Muy bien. ¿Qué otra cosa habíamos visto? En el tema de la polilínea, pues también se pueden hacer arcos, ¿sí? Y, por ejemplo, el dibujo que habíamos realizado nosotros, que tenía por acá, pues básicamente era pues sí, el proceso era como hacer una línea y después un arco, de esta forma más o menos. Era así, una línea, y después hacíamos un arco. Para hacer el arco, ¿cuál es el primer botón o cuál es el primer comando que yo tengo que tener activado? Arc. Exactamente. Bueno, primero, ya que empezamos con la polilínea, para hacer un arco, pues se pone arc, y después nada más hago así el arco o tengo que indicarle algún punto en específico. Centro. Exactamente. Tengo que darle yo información al programa sobre cómo quiero mi arco, porque si no, pues me lo va a hacer como le dé a entender, ¿no? Entonces, esa información que le puedo dar, por ejemplo, es el centro de mi arco. En este caso, pues el comando sería center o CE. Entonces lo voy a poner yo CE y voy a indicar algún punto, suponiendo que mi arco mide 40 de diámetro, pues lo voy a tener a 20. Entonces, de esta forma voy a hacer una línea de 20 para que me quede ese punto, que me quedó pequeñito. Y de esta forma, pues ya voy a tener mi arco. Y pues ya, si yo lo quiero en esa dirección, si lo quiero como hasta aquí hacia abajo, pues simplemente le doy clic. Sin embargo, si yo lo quiero en otra dirección, lo que hago es ponerle Shift, ponerle Control, ese es el botón, y me cambia la orientación de mi arco. En este caso, por ejemplo, lo tengo hacia arriba. Si no lo quiero en esa dirección, pues le pongo Control, ese es el botón, y de esta forma, pues me cambia la dirección, ¿sí? Tengo que dejarlo presionado y le doy clic, y listo. Y después, por ejemplo, si estoy trabajando con arco todavía y quiero cambiar a línea, entonces, ¿cuál sería la forma de cambiar? ¿Recuerdan? Si yo, Con control. Por ejemplo, si yo estoy trabajando aquí en la polilínea y estoy haciendo un arco. Yo ya hice un arco y ahora quiero hacer una línea. Si se fijan, ahorita me está dibujando arco. Entonces, ¿cómo puedo cambiarlo? En donde dice line o línea. Exactamente, aquí en line, o simplemente ponemos una L de línea, y listo. Ya puedo hacer yo una línea. De esta manera. Muy bien. Bueno, entonces ese es otro de los elementos importantes que tenemos en la polilínea. Después, el siguiente tema que vimos, pues fue el tema del círculo. Y en el círculo, pues es una figura un poquito más compleja, entonces hay varias formas en las que lo podemos hacer.